La cálida luz del sol del atardecer brillaba a través de las ventanas nubladas del pequeño piso donde Daniel se había criado. Tenía 7 años cuando se dio cuenta por primera vez de que sus vidas no se parecían en nada a las que había visto en los programas de televisión. Su padre trabajaba por turnos en la fábrica, rara vez estaba en casa y su madre se afanaba entre varios empleos a tiempo parcial para pagar las facturas de los servicios y comprar algo de comida. Una cocina diminuta con la pintura desconchada, un viejo sofá que ya había perdido su forma y una constante sensación de carencia, esa era su vida cotidiana. Pero incluso en este mundo de grisura y limitaciones, Daniel tenía algo que le hacía destacar: los sueños. Todas las noches, cuando todo estaba tranquilo, se sentaba en un rincón de su pequeña habitación, con un cuaderno raído en la mano, y escribía sus planes. En su imaginación imaginaba casas lujosas con enormes ventanales, coches relucientes y la vida despreocupada que algún día lograría. «No me quedaré aquí», se susurraba a sí mismo. «Voy a salir de aquí y convertirme en quien quiera ser». Pasó el tiempo y Daniel, a base de tesón y ganas de aprender, consiguió entrar en la universidad con una beca. Era una oportunidad que llevaba esperando desde la infancia. Se sentía completamente diferente en su nuevo lugar, un campus enorme, una biblioteca llena de libros y gente que soñaba con grandes logros como él. Pero la universidad no solo le proporcionó conocimientos, se convirtió en el lugar donde su vida cambió para siempre. Un día, caminando por el pasillo de la Facultad de Letras, Daniel se asomó por casualidad a una pequeña galería. Había una exposición y en las paredes había cuadros que parecían cobrar vida ante sus ojos. Un cuadro en particular le llamó la atención, representaba a un niño sentado en el tejado de una casa bajo un cielo estrellado. Sus ojos miraban fijamente a lo lejos, y en esa pose había un anhelo de algo más que su entorno. «¿Ves algo de ti en esto?», se oyó una voz suave. Daniel se dio la vuelta y vio a una chica cuyos ojos brillaban con curiosidad. «Sí», respondió en voz baja. «Veo a un chico que quiere salir de su vida y convertirse en algo». La chica sonrió. «Ese es mi cuadro. Me llamo Caterina. ¿Y tú?». Así empezó su historia. Caterina era todo lo contrario de Daniel. Soñadora, delicada, con un eterno cuaderno de dibujo en las manos. No veía el mundo a través de números y objetivos, sino de colores y emociones. Para ella, Daniel era como un soplo de aire fresco, decidido, resuelto y un poco duro. Y para él, ella fue quien le enseñó a ver la belleza donde antes solo veía obstáculos. Rápidamente se hicieron íntimos. Caterina le enseñó sus cuadros y le contó cómo encontraba inspiración en las cosas más pequeñas. Incluso un viejo árbol de la calle puede convertirse en una obra de arte si lo miras desde el ángulo adecuado, le dijo, y Daniel compartió con ella sus ideas sobre una startup que podría cambiar el mundo del comercio electrónico. Pasaron horas hablando del futuro, haciendo planes y riéndose de lo diferentes que podrían haber sido sus caminos de no haber sido por aquel encuentro fortuito. Sus días juntos estaban llenos de alegría. Paseaban por parques, comían helados baratos, miraban las estrellas y soñaban. Caterina inspiró a Daniel para seguir adelante, incluso cuando empezó a dudar de sus propias capacidades. Ella era su apoyo y él su ancla. Pero la diferencia de personalidades a veces provocaba discusiones. Daniel era pragmático, veía el mundo en términos de lógica y beneficio, mientras que Caterina vivía de los sentimientos y la inspiración. «¿Por qué siempre intentas calcularlo todo?», le dijo una vez cuando él desechó su idea de viajar a una exposición en otra ciudad. «La vida no siempre consiste en alcanzar metas. A veces se trata simplemente de ser». «Y yo no sé cómo ser simplemente», replicó él. «Quiero crear algo significativo». Pero a pesar de estas diferencias, su vínculo seguía siendo fuerte. Caterina enseñó a Daniel a perder el control, a disfrutar del momento. Y él, a su vez, la ayudó a ser más organizada y persistente en la consecución de sus sueños. Juntos eran como dos mitades que se complementaban. Un día, al atardecer, sentado en la orilla del río, Daniel hizo acopio de ingenio. Tenía el corazón acelerado y le sudaban las palmas de las manos. Caterina, empezó, mirándola. «No sé a dónde nos llevará la vida, pero quiero que formes parte de ella». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entonces no me dejes», susurró ella, apretándole la mano. Aquel momento fue su punto de partida. No sabían qué pruebas les esperaban, pero estaban seguros de que podrían superarlo todo juntos. Caterina siguió pintando y Daniel, inspirado por sus ánimos, empezó a trabajar en su startup. Su piso se convirtió en estudio y oficina, caballetes en una habitación y pizarras con cálculos y diagramas en la otra. Pero fue entonces, durante su periodo de felicidad juntos, cuando el destino empezó a tenderles trampas. Ninguno de los dos sabía aún que les esperaban pruebas que cambiarían sus vidas para siempre.
En el silencio que precede a la tormenta, solo eran jóvenes que se amaban y creían que sus sueños se harían realidad. Empezó con pequeñas cosas. Daniel empezó a pasar cada vez más tiempo en el trabajo, inmerso en los detalles técnicos de su startup. A menudo decía que era por el bien de su futuro, que cada hora pasada frente al monitor les acercaría más al momento en que podrían permitirse todo lo que soñaban. Pero Caterina empezaba a sentirse cada vez más sola. Sus cuadros, que solían estar llenos de color y luz, empezaban a desvanecerse poco a poco. Su inspiración se desvanecía bajo el peso de unas expectativas que Daniel quizá no se había dado cuenta, pero que seguían imponiéndole. Cada vez paseaban menos, cada vez hablaban menos de sus sueños. La comunicación se reducía a breves intercambios de frases: ¿qué tal el día? Bien. Mucho trabajo. Caterina intentó apoyarle, le recordó la importancia del descanso, pero sus palabras se toparon con la incomprensión. No lo entiendes, le dijo una vez. Si no trabajo ahora, nunca tendremos lo que soñamos. Esas palabras le estrujaron el corazón. Ella quería formar parte de su mundo, pero sentía que se estaba convirtiendo en un estorbo para él. Una vez había intentado hablarle con franqueza, decirle lo que sentía, pero la conversación acabó en discusión. Lo intento por nosotros, dijo él con irritación. Y tú solo buscas algo de lo que culparme. Esta disputa fue un punto de inflexión. Caterina empezó a pasar más tiempo fuera de casa, paseando sola o sentada en los parques dibujando. Su arte se convirtió en una forma de evadirse de la realidad. Se reunió con amigos que intentaron apoyarla, pero ninguna palabra podía llenar el vacío que se había formado entre ellos. Mientras tanto, la startup de Daniel empezaba a cobrar impulso. Firmó algunos contratos importantes, su nombre empezó a aparecer en las noticias. Pero cada éxito traía consigo nuevas exigencias, nuevas expectativas. Trabajaba de noche, olvidándose del tiempo y sin apenas darse cuenta de que Caterina se marchaba cada vez más a menudo y a veces ni siquiera regresaba hasta bien entrada la noche. Un día llegó a casa y lo encontró dormido detrás de su portátil. Su mirada se deslizó por la habitación. Papeles, gráficos y tazas de café sin terminar estaban por todas partes. Parecía vivir solo de esto. Se acercó en silencio para taparle con un plaid, pero se detuvo al ver su rostro demacrado. Sintió un dolor sordo, pero no pudo decir nada. Al día siguiente, cuando él se despertó, ella ya no estaba. Y así pasaron las semanas. Sus escasas conversaciones se volvieron frías y superficiales. Daniel no se daba cuenta de que la estaba perdiendo, y Caterina sentía cada vez más que sus mundos empezaban a distanciarse. Su alma añoraba los días en que habían soñado juntos, reído, paseado por los parques. Pero ahora parecían lejanos, casi irreales. El colmo fue el día que llegó a casa y encontró una nota suya sobre la mesa: lo siento, no he tenido tiempo de hacer la cena. Ha sido mucho trabajo. Espero que lo entiendas. No era gran cosa, pero se convirtió en el símbolo de su ruptura. Esa noche ella recogió sus cosas y se fue. Daniel no se dio cuenta inmediatamente de lo que había pasado. Cuando llegó a casa y vio el piso vacío, sintió una extraña sensación, una mezcla de confusión y rabia. ¿Cómo ha podido irse?, se preguntó, pero en el fondo conocía la respuesta. Sabía que la había perdido a causa de su obsesión por el trabajo, pero era demasiado doloroso admitirlo. Pasaron las semanas, pero su ruptura seguía siendo una herida fresca. Caterina se marchó a otra ciudad para empezar de nuevo, y Daniel, inmerso en su trabajo, intentó convencerse de que era la única forma de triunfar. Pero en el fondo, se daba cuenta de que sin ella, su éxito no significaba nada. Habían pasado los años. Daniel, que una vez soñó con escapar de la pobreza, era ahora un hombre cuyo nombre era conocido en todos los niveles empresariales. Su startup se había convertido en una empresa de éxito y era uno de los millonarios más jóvenes del país. Sus fotos llenan las revistas de moda y los reportajes de televisión ensalzan su genio y su talento empresarial. Su vida era la realización de un sueño que una vez escribió en un cuaderno destartalado en su pequeña habitación. Sin embargo, detrás de toda esta brillante imagen se escondía la soledad. Daniel estaba rodeado de mucha gente, pero ninguno de ellos conocía a su verdadero yo. Sus días estaban llenos de reuniones de negocios, entrevistas, firmas de contratos, y sus noches se llenaban con el vacío del enorme ático con ventanas panorámicas, donde a menudo se quedaba dormido bajo la luz del televisor porque el silencio se le hacía insoportable. Desde por la mañana, su vida era como un maratón interminable. Los gerentes le traían montones de documentos para firmar, los agentes de relaciones públicas le preparaban para la siguiente aparición pública y los asistentes tenían tiempo para recordarle hasta el más mínimo detalle de su agenda. Era el centro de atención, pero él mismo se sentía como un observador. Un día,
Sentado en su despacho en la última planta de un rascacielos, Daniel contempló la ciudad que se extendía ante él. Los edificios altos, las luces brillantes, el tráfico interminable, todo le resultaba familiar y extraño a la vez. Tenía 29 años, pero se sentía mayor. El fuego que había ardido en él en su juventud se había apagado, dejando solo las cenizas de la ambición. Las fiestas que antes consideraba la cima del éxito se habían convertido en rutina. Enormes salones con lámparas de araña doradas, champán que corría a raudales y gente guapa discutiendo sus problemas superficiales. Daniel aparecía allí por necesidad más que por deseo. Estos eventos le proporcionaban los contactos que necesitaba para sus negocios, pero le drenaban sus últimas gotas de energía. Se quedó en un rincón, observando cómo otro grupo de ricos y famosos discutía sobre dónde pasar sus vacaciones. ¿Seychelles? No, eso es demasiado fácil. ¿Qué tal la Antártida en un yate privado? Se oyeron sus voces. Daniel guardó silencio. Sonrió, asintió, pero por su mente solo pasaba un pensamiento: ¿por qué estoy aquí? Su vida personal era aún más caótica. A los conocidos superficiales le seguían relaciones igualmente superficiales. Los que conocía solo le veían por su estatus y su dinero, no por su persona. Las mujeres iban y venían, dejando tras de sí solo decepciones. Su vida parecía un conjunto de fotogramas de una hermosa película carente de sentido. Pero un día, mientras cenaba en un restaurante caro con otro compañero, le llamó la atención una revista que había en una mesa vecina. En la portada aparecía la fotografía de un artista famoso que celebraba una exposición en otra ciudad. El nombre de la artista le trajo recuerdos de los que llevaba mucho tiempo intentando escapar. Caterina pasó los dedos por encima de la fotografía como si pudiera sentir su calor. Aquella noche no había dormido. Los pensamientos sobre Caterina le atormentaban, despertando un ensordecedor anhelo en su corazón. Recordaba cómo habían soñado juntos, cómo ella le había apoyado cuando todo a su alrededor parecía imposible. Recordó su sonrisa, sus palabras de que la vida era algo más que objetivos. Pero él la había traicionado por un éxito que ahora parecía vacío. Pasaron unas semanas más hasta que le vino a la cabeza una idea tan audaz como vengativa. Iba a casarse, no por amor, sino porque era necesario. Su futura consorte pertenecía a una familia poderosa, y esta unión debería reforzar su posición. Pero en el fondo, sabía que este matrimonio no sería más que otra transacción, desprovista de sentimientos reales. Así que decidió invitar a Caterina a su boda. No sabía qué le movía realmente. ¿Era el deseo de demostrarle que lo había conseguido todo? ¿O era un intento de traerla de nuevo a su vida, aunque solo fuera por un momento? Quería que ella lo viera ahora, exitoso, rico, reconocido. Que se diera cuenta de lo equivocada que había estado al marcharse. La invitación había sido enviada. Incluso se había asegurado de que se la entregaran personalmente. Imaginó que ella abriría el sobre, leería su nombre y sentiría el mismo dolor que él había sentido una vez. Pero se equivocaba. Caterina, al recibir la invitación, no sintió ni rabia ni resentimiento. Solo una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Decidió ir, no por curiosidad ni por el deseo de demostrar nada. Su vida había cambiado hacía tiempo y el pasado ya no tenía poder sobre ella. Pero su mirada se centró en aquellos que siempre le recordaban a Daniel. Volvió la vista a los trillizos que jugaban en el jardín. Sabía que iba a ser un día atípico, pero hasta el momento nadie, ni siquiera Daniel, había sospechado que la boda sería el comienzo de algo muy diferente. Caterina estaba sentada junto a la ventana de su pequeño piso, mirando la tarjeta de invitación que había sobre la mesa. El papel era caro, la letra dorada, delicada, y destacaba el nombre del remitente, Daniel. Releyó el texto una y otra vez, como esperando encontrar allí la respuesta a por qué la había invitado. «Estás cordialmente invitada a la boda de Daniel y Sophie». ¿Cordialmente? Sonrió. ¿Sabía esta Sophie qué clase de hombre era? ¿Tenía idea de lo que había pasado para que un día cerrara la puerta tras él? Caterina sintió una ligera punzada de rabia, pero se desvaneció rápidamente. Hacía tanto tiempo que había aprendido a controlar sus emociones. En lugar de ira, sintió una extraña mezcla de sentimientos, amargura, curiosidad, tal vez incluso una ligera esperanza. ¿Esperanza de qué? No lo sabía. Caterina se levantó, se acercó a la ventana y miró a los trillizos que jugaban en el jardín. Los chicos, como siempre, no podían estarse quietos. El mayor, Vania, era el líder e intentaba organizar a sus hermanos, Maxim y Kolia, en otro juego con palos, que en su imaginación se convertían en espadas o varitas mágicas. Cada vez que Caterina los miraba, veía en ellos a Daniel. Los tres tenían sus ojos marrones, su sonrisa torcida. Eran copias de él, aunque nadie más que ella lo sabía.
Caterina pensó que sería demasiado fácil desechar la invitación y seguir con su vida. Pero algo se lo impedía. Tal vez quería que los viera, que se diera cuenta de lo que había perdido. Tal vez era su pequeña venganza, pero sinceramente pensaba más en mostrar a sus hijos a su padre. A medida que crecían, hacían más y más preguntas. «Mamá, ¿por qué no tenemos papá?» Caterina encontraba cada vez nuevas excusas, pero quería creer que este encuentro les daría al menos algo de verdad. La solución llegó inesperadamente. Ella cerraría esta gestalt, iría a la boda, pero no sola, llevaría a sus hijos con ella. El día de la boda, Caterina pasó mucho tiempo eligiendo un traje. Quería ir digna, pero sin estridencias. Un vestido azul oscuro, lacónico y elegante, era la elección perfecta. Llevaba el pelo recogido en un moño y un sencillo collar de plata al cuello. Las trillizas también desfilaban, trajecitos y zapatos lustrados las hacían parecer casi adultas. «Mamá, parece que estamos en el cine», dijo Vanya feliz, mirando su reflejo en el espejo. Caterina sonrió. «Sí, sois unos auténticos caballeros». Cuando llegaron al lugar, se le encogió el corazón. La lujosa mansión, decorada con cintas blancas y flores, parecía de cuento de hadas. Había coches caros aparcados por todas partes y Caterina se fijó en los fotógrafos que se agolpaban en la entrada. Suspiró y, cogiendo a los niños de la mano, se adelantó. El interior era aún más lujoso. Un gran salón de techos altos, brillantes arañas de cristal, mesas con manteles blancos como la nieve. Por todas partes parpadeaban los rostros de personajes famosos, hombres con estrictos trajes y mujeres con vestidos de noche. Caterina sintió las miradas. Algunos de los invitados cuchicheaban, otros miraban con desconcierto. Se dio cuenta de que su aparición no pasaría desapercibida. Vio a Daniel cuando subió al pequeño escenario para pronunciar su discurso de bienvenida. Su aspecto era perfecto, smoking negro, sonrisa segura, ojos brillantes. Pero Caterina, que era quien mejor le conocía, notó que su mirada cambiaba al verla. Durante una fracción de segundo se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Luego bajó la mirada hacia los tres chicos que estaban a su lado. Su rostro palideció, pero se recompuso rápidamente. Caterina decidió no dar el primer paso. Se sentó en la mesa del fondo, tratando de mantenerse en la sombra. Los trillizos se comportaron en silencio, tal como ella les había enseñado, pero de vez en cuando susurraban y miraban a su alrededor. «Mamá, esto parece un castillo», susurró Maxime. Ella sonrió, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Durante varias horas más observó a Daniel desde lejos. Siempre estaba rodeado de invitados, riendo, levantando copa tras copa. Pero cada vez que pasaba, su mirada se detenía en ella. En un momento dado, por fin se acercó. Caterina estaba de pie junto a la ventana, admirando la vista del jardín nocturno, cuando oyó su voz detrás de ella. «¿Has venido?» Se dio la vuelta. «¿Cómo podría negarme?» Sus ojos se desviaron hacia los niños que jugaban cerca. Quería decir algo, pero no encontraba las palabras. «¿Son tus?» Empezó, pero se calló, como si temiera la respuesta. Caterina lo miró con calma, sin reproches, pero sus ojos hablaban más que las palabras. «Sí, Daniel, estos son tus hijos». Parecía aturdido. Sentía como si el mundo entero se hubiera derrumbado bajo sus pies. No podía apartar los ojos de los chicos que, al darse cuenta, también se habían dado la vuelta y le miraban con interés. «¿Por qué no has dicho nada?» Su voz era ronca. Caterina suspiró. «¿Cuándo, Daniel? ¿Cuando estabas demasiado ocupado con tus éxitos? ¿Cuando me fui porque no podías seguir viviendo a la sombra de tu obsesión? Entonces estabas demasiado distante para oírme». Sus hombros se hundieron. «No sabía», susurró, pero Caterina sabía que esas palabras no cambiarían nada. Ella no había venido aquí para una disculpa o una confesión. Ella quería que él viera lo que podrían haber tenido pero perdieron. Daniel estaba de pie frente a ella, pero parecía completamente vulnerable por primera vez en años. Sabía que nada podía deshacerse del pasado, pero también sabía que Caterina no había llegado aquí por casualidad. Y los niños, sus niños, no eran casualidad. ¿Te gustaría conocerlos?, preguntó finalmente, señalando a los niños con la cabeza. Daniel la miró un momento y luego asintió. «Sí, quiero». Caterina se acercó a sus hijos para presentárselos. No sabía lo que pasaría después, pero este era el primer capítulo de una nueva historia que tenían que escribir todos juntos. La fastuosa boda de Daniel y Sophie continuaba, cobrando impulso.
Los invitados, vestidos con sus mejores galas, disfrutaban de la exquisita comida, el champán corría a raudales y una orquesta en directo interpretaba melodías que acentuaban el ambiente de exuberancia. A primera vista, todo parecía perfecto. Pero solo Daniel sabía que ese día su vida cuidadosamente planeada empezaba a resquebrajarse. Su mirada recorría la sala y cada vez se detenía en Caterina. Estaba sentada en la mesa del fondo, rodeada de las trillizas. Sus sonoras carcajadas y animadas conversaciones parecían contrastar con el ambiente refinado pero ligeramente frío del evento. Poco a poco, los invitados empezaron a notar que la atención del novio estaba dispersa. Esto llamó la atención, especialmente de Sophie, que en un momento dado se acercó a Daniel y le preguntó en un susurro: «¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan tenso?» Él se limitó a desentenderse, tratando de parecer tranquilo. Sophie estaba impecable. Su vestido, adornado con el encaje más fino, brillaba bajo la luz de las lámparas de araña. Su sonrisa estaba llena de confianza, pero a los ojos de Daniel había perdido de repente la magia que poseían Caterina y su sencillez. Los recuerdos de su vida juntos empezaron a llenar su mente, sin dejar espacio para el momento presente. Apenas oía los discursos de felicitación de los invitados, apenas respondía a las preguntas y sus brindis sonaban sin vida. Ya no sabía para qué había preparado aquel espectáculo. El momento culminante de la velada iba a ser el baile de los novios. Cuando la orquesta empezó a tocar la primera melodía, todas las miradas se volvieron hacia el centro de la sala, donde Daniel y Sophie se movían lentamente al ritmo de la música. Pero incluso mientras bailaban, él sentía que sus pensamientos se desviaban hacia otro rincón de la sala. Su mirada se detuvo de nuevo en Caterina. Ella lo observaba con una expresión que leía dolor y calma al mismo tiempo. Y los chicos se pusieron uno al lado del otro, mirando a Daniel con sorpresa. Después del baile, los invitados recorrieron la sala, degustando postres y cócteles. En ese momento, Caterina se levantó. Sus movimientos eran elegantes pero seguros. Se dirigió directamente hacia Daniel, dejando a los niños en la mesa. Sus pasos parecían una declaración, no solo un movimiento. Los invitados empezaron a cuchichear mientras dirigían su atención a la desconocida, y la tensión flotaba en el aire. «Daniel», dijo en voz baja mientras se acercaba a él, pero su voz sonó como si cortara todo el ruido a su alrededor. Sophie se quedó inmóvil y la miró perpleja. Daniel miró a Caterina, sin saber qué decir. «¿Querías demostrar que lo habías conseguido todo? Pues aquí me tienes. Pero, ¿estás preparado para la verdad?», continuó ella. Caterina hizo un gesto a los chicos, que parecían estar esperando este momento. Se acercaron, un poco confusos, pero mirando a Daniel con interés. Hubo una pausa en el aire, solo interrumpida por los susurros de los invitados. Daniel miró a los niños y poco a poco fue comprendiendo la verdad. Los mismos ojos marrones, la misma curva obstinada de los labios que veía en el espejo todos los días. No necesitaba preguntar, ya lo sabía. «Estos son tus hijos, Daniel», dijo Caterina, mirándole directamente a los ojos. Un suspiro colectivo resonó en la sala y uno de los invitados dejó caer su copa. El sonido del cristal al romperse en el suelo de mármol resonó en la sala, pero nadie le prestó atención. Sophie dio un paso atrás, con el rostro pálido. «¿Qué significa esto, Daniel? ¿Sabías algo de esto?». Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Daniel permaneció en silencio. Le temblaban las manos y respiraba con dificultad. Intentó encontrar las palabras, pero ninguna parecía apropiada. «Yo no lo sabía», dijo finalmente, dirigiéndose a sí mismo y no a nadie más. Caterina suspiró. Su voz era tranquila, pero firme. «Estabas demasiado preocupado por ti como para darte cuenta. Querías demostrarle al mundo que eras alguien, pero perdiste a los que estaban a tu lado. Podríamos haber sido una familia, pero elegiste un camino diferente». Sus palabras sonaron como un juicio. Los niños, mientras tanto, le miraban con curiosidad. No comprendían la gravedad de la situación, pero intuían que algo importante estaba a punto de suceder. «Mamá, ¿ese es nuestro papá?», preguntó uno de ellos mirando a Caterina. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Daniel se arrodilló ante los niños, con el rostro contorsionado por la emoción. «No lo sabía», repitió, pero su voz sonaba ahora más suave, casi rota. «Lo siento». Los invitados se congelaron, observando la escena. Algunos susurraban, otros grababan con sus teléfonos, pero la mayoría se limitaba a mirar, sin saber qué pensar. Sophie, dándose cuenta de que su papel en esta historia había terminado, se dio la vuelta y salió de la sala, sus tacones golpeando con fuerza el suelo. Su vestido blanco desapareció por la puerta, dejando tras de sí la sombra de su disgusto. Daniel, ajeno a las reacciones de los que le rodeaban, miró a Caterina.
Te compensaré. Haré lo que sea para estar a tu lado. Por favor, dame una oportunidad. Su voz sonaba sincera, pero Caterina sabía que las palabras eran solo el principio. Lo miró con un poco de tristeza. Daniel, la vida no nos da segundas oportunidades tan fácilmente. Has perdido mucho tiempo. Si quieres formar parte de nuestras vidas, vas a tener que demostrarlo. Sus palabras parecían un reto, pero Daniel estaba dispuesto a aceptarlo. Miró a los niños y volvió a mirar a Caterina. Lo demostraré. No volveré a cometer errores como este. Caterina no respondió de inmediato. Cogió a los niños de la mano y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo un momento. Nos vamos mañana por la mañana. Si de verdad quieres estar con nosotros, encontrarás la forma de demostrarlo. Pero recuerda que ahora eres responsable de algo más que de ti mismo. Se alejó, dejando a Daniel de pie en medio del salón lleno de murmullos y miradas perplejas. Su boda, que había planeado como símbolo de su triunfo, se había convertido en el momento de la verdad. Estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. La mañana siguiente a la boda estaba nublada. La lujosa mansión, donde el día anterior habían sonado música y risas, estaba ahora en silencio. Daniel estaba sentado junto a la ventana de su dormitorio, mirando la lluvia que golpeaba suavemente contra el cristal. La cabeza le zumbaba, no por el champán, sino por sus pensamientos. Todo lo que había ocurrido el día anterior parecía irreal. Caterina, los trillizos, intentó recomponer la imagen en su cabeza, pero lo único que sentía era vacío y un dolor ensordecedor. Sabía que había perdido a Sophie. Ella había recogido sus cosas aún de noche y se había marchado, dejando solo una breve nota: «Me has engañado sin decir ni una palabra. Buena suerte». Era bien merecido, y Daniel no sintió ni un ápice de resentimiento. Pero ahora se enfrentaba a una cuestión más importante: cómo recuperar a los que más le importaban. El timbre interrumpió sus pensamientos. Era su chofer, diciéndole que Caterina y los niños estaban a punto de regresar a su ciudad. Daniel se levantó bruscamente. «¿Ya se van?», preguntó. «Sí, señor. ¿El tren sale dentro de 3 horas?» Daniel no dudó. Cogió su abrigo y las llaves del coche y salió corriendo de casa, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía un propósito. Tiene que detenerlos, tiene que demostrar que está dispuesto a arreglar todo lo que ha arruinado. En la estación de tren, Caterina estaba con los trillizos, sosteniendo sus billetes. Los niños charlaban alegremente, contándose momentos de la boda de ayer, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Podía ver a los niños radiantes de felicidad cuando conocieran a Daniel, pero temía que fuera una emoción pasajera y que él volviera a desaparecer de sus vidas, como antes. Caterina respiró hondo cuando oyó la señal de que el tren se acercaba. Aferró los billetes en la mano, preparándose para subir. Pero de repente, a través del ruido de la estación, oyó una voz familiar. «Caterina, espera». Se dio la vuelta y vio a Daniel corriendo por el andén. Tenía la cara mojada por la lluvia, pero en sus ojos ardía algo que ella no había visto en él en mucho tiempo. No era miedo a la pérdida, sino determinación. Corrió hacia ella y se detuvo a pocos pasos. Su respiración era confusa, pero su voz sonaba firme. «No te vayas, no te vayas. Dame la oportunidad de arreglar las cosas». Caterina lo miró interrogante. «Daniel, no tienes ni idea de lo que significa ser padre. No son solo palabras, es el día a día. Es una responsabilidad». Daniel asintió. «Lo sé. Sé que me he perdido muchas cosas, pero estoy dispuesto a aprender. Quiero formar parte de sus vidas. Y de la tuya también». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se contuvo. «Las palabras no significan nada. Demuéstrame con hechos que estás preparada. No se trata solo de ti y de mí. Se trata de 3 niños que necesitan un padre». Miró a los niños, que observaban la conversación con atención. «Te prometo que haré lo que sea para estar ahí para ellos. Estoy preparado para cualquier condición». Caterina le miró durante un largo momento. Podía ver la sinceridad en sus ojos, pero el pasado aún estaba fresco en su mente. «De acuerdo, Daniel. ¿Quieres una oportunidad? La tendrás, pero yo dicto las condiciones». Asintió sin pensarlo. «Lo que tú quieras». Una semana después, Caterina y los niños se mudaron a casa de Daniel. Era una solución temporal, así se lo explicó a sí misma. Quería ver cómo se desenvolvía él en su nuevo papel. Daniel, por su parte, estaba dispuesto a todo. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de lado todos sus negocios para centrarse por completo en su familia. La primera mañana en la nueva casa fue todo un reto. Los niños se despertaron temprano y empezaron a explorar la enorme mansión. Daniel, poco acostumbrado al ruido y al caos, intentó no perderse.
Preparó el desayuno, aunque los huevos se quemaron y las tortitas salieron grumosas. Pero los chicos comieron de todos modos, riendo y animándole. Caterina lo observaba con cierto escepticismo. Sabía que los comienzos siempre parecían fáciles. Las verdaderas dificultades empezarían cuando pasaran los primeros días. Pero decidió darle una oportunidad, como había prometido. Con el tiempo, Daniel empezó a cambiar de verdad. Llevaba a los chicos al colegio, asistía a sus partidos deportivos y les ayudaba con las clases. Estaba aprendiendo a escucharles y a ser paciente. Caterina veía que lo intentaba, pero seguía temiendo que fuera temporal. Una noche, cuando los niños ya dormían, entró en su despacho. Estaba sentado en su escritorio, estudiando unos papeles. «Lo estás haciendo bien», le dijo rompiendo el silencio. Él levantó la vista y sonrió. «Gracias. Solo intento no perderme nada importante». Caterina tomó asiento frente a él. «Daniel, quiero creer que has cambiado, pero necesito verlo no solo ahora, sino dentro de un año, dentro de 5. Los niños merecen estabilidad». Asintió. «Sé que la merecen, y estoy dispuesto a demostrarlo». Pasó un año. La vida se había asentado. Daniel había pasado página en su vida, dando prioridad a su familia. Aprendió a equilibrar el trabajo y el hogar, dedicándose tiempo a sí mismo y a sus seres queridos. Su relación con Caterina se había restablecido y sus hijos se habían convertido en una fuente de alegría de la que antes ni siquiera se había dado cuenta. Una cálida tarde de verano, toda la familia se reunió en el jardín. Daniel estaba haciendo una barbacoa, los chicos jugaban al fútbol y Caterina pintaba su retrato. Era un momento sencillo, pero significaba mucho para todos. Fueron capaces de superar las dificultades y encontrar el camino hacia un nuevo comienzo. Daniel, mirando a Caterina, que reía mientras observaba a los niños, se dio cuenta de que no volvería a cometer los errores del pasado. Su familia era algo por lo que merecía la pena luchar, y ahora sabía que la felicidad no consistía en lujosas mansiones o estatus, sino en las personas que le rodeaban. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.